Esto era un breve repaso de lo que estuvimos viendo. Rafa, ¿qué pasa? Una cosa, los vídeos, cuando tú pones lo de abajo, lo que pone resistencia de materiales, el cachito ese azul, Sí, ya lo he muchas quitado. veces Ya lo he no quitado. llega. Ya me lo ha dicho algún Eh, compañero. En este caso no hay resistencia a los materiales, sería teoría de máquina. El otro día se me coló, ¿vale? El otro día ponía, en teoría de máquina ponía resistencia a los materiales, ¿no? y ponía eso también. Se me coló, se me coló. Ya no lo voy a poner más, ¿vale? Ya no lo voy a poner más. Bueno, chicos, entonces, vamos a seguir repasando. El otro día estuvimos viendo que los mecanismos simples, ¿cuáles eran los mecanismos simples que estuvimos viendo? Los mecanismos simples eran los formados por cuatro eslabones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estuvimos viendo lo que eran cuatro barras y estuvimos viendo el qué. Estuvimos viendo tanto el cuatro barras como la vía y la manivela, ¿sí o no? Vale. ¿Qué estuvimos hablando nosotros al final de la clase? Una cosa que era importante. ¿Acordáis el tema de las parejas? ¿Sí o no? Sí, Un mecanismo de cuatro eslabones. A ver, siempre el eslabón motor va a ser el eslabón 2, ¿no? Y el eslabón 2 va a tener que estar continuando el mecanismo. En este caso, si hay el eslabón 2, bueno, ya sabemos que el eslabón imaginario siempre es el uno, el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, el eslabón 2, que es un eslabón dato, que va a ser el que me dé el movimiento, ¿vale? Pues va, en este caso, como tiene cuatro eslabones, va a ir acompañado de dos eslabones más. Por eso van a ser una pareja, van a hacer un mecanismo de cuatro eslabones. Era importante el tema de entender lo que eran las parejas. ¿Por qué? Porque las parejas, que son los eslabones 3 4 y en los eslabones 5 6. Claro, los eslabones 3 4 cuando el mecanismo sea de cuatro eslabones. Si hay otra pareja más, quiere decir que el mecanismo es ¿de qué? De 6 eslabones. Si hubiese otra pareja más de eslabones, ¿sería de cuánto? De 8 eslabones. Y así sucesivamente. Es importante entender estos numeritos. Donde contactan estos eslabones es donde nosotros vamos a tener un sistema de ecuaciones, ¿verdad o no? ¿Sí, chicos? ¿Os acordáis de eso o no? Vamos a pegar un repaso a como acabamos la clase anterior, ¿vale? Para que sirva de un poquito de, más o menos, a ver si los compañeros de hoy se pueden, mirando la clase el próximo día. Entonces, fijaros, el otro día estuvimos viendo que, en este caso, vamos a manejarnos con un mecanismo de cuatro eslabones. Perdón, de 6 eslabones. ¿Vale? Hay una pregunta muy clásica del examen que es determinar el grado de libertad de este mecanismo. Pero ¿cuánto es el grado de libertad de este mecanismo, chicos? ¿Cuánto? No, cero no, ¿cómo es? Uno. Siempre el grado de libertad es uno. Quiere decir que si yo muevo un eslabón, todo se va a mover en función de ese eslabón. Todos los mecanismos de la asignatura son mecanismos de un grado de libertad. Por lo tanto, la pregunta es obvia. Yo sé el valor que me tiene que dar. La formulita de grado de libertad os la enseñaré más adelante. Pero al final, ¿qué os tiene que dar esto? Un uno. Por cojones, porque si no, no podemos resolver el ejercicio. ¿De acuerdo o no? ¿Se entiende lo que digo, no? Vale. Vamos a empezar a repasar el ejercicio. Conocemos un dato, que es ¿quién? La velocidad angular del eslabón 2. Si conocemos la velocidad angular del eslabón 2, quiere decir que nosotros podemos calcular el qué. Pues podemos calcular todas las demás velocidades. El eslabón 3 me dará una velocidad angular. ¿Por qué? Porque es una barra. El eslabón 3, que es un elemento en forma de triángulo, es muy importante entender que este triángulo es un mismo eslabón. Entonces el otro día estuvimos viendo a los compañeros que quiere decir el qué. ¿Qué quiere decir que esto sea un mismo eslabón? Que entre todos los puntos existe la misma qué. La misma velocidad angular, efectivamente. El módulo del eslabón 3 es el módulo omega 3. Entre todos los puntos, ¿sí o no? La velocidad angular es omega 3. ¿Sí o no, Valeria? Genial. Del eslabón 4, ¿qué es lo que vamos a calcular? Pues también una velocidad angular. ¿Sí o no? Chicos, sí, sí, sí. ahora os digo, ¿cómo se va a resolver?
con el punto B. Rafa, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Efectivamente, es el punto donde van a contactar esas dos parejas de eslabones. ¿Verdad o no? ¿Sí? Y ahora, ¿qué vamos a sacar del eslabón 5? Una omega 5, ¿sí o no? Y del eslabón 6 sacaremos una velocidad llamada 6. ¿Por qué? Porque el eslabón 6 es un eslabón en forma de dado. No es un eslabón que rote. ¿Se entiende, Samuel? ¿Sí de verdad? Genial. Juan Carlos, ¿tú también? Vale, vale. Vale, genial. Entonces, estas dos incógnitas, ¿en qué punto se va a resolver, Andrea? D. Muy bien. Porque es donde contactan las demás parejas. Pues entonces, en esos dos puntos yo voy a generar un sistema de ecuaciones. Chicos, si entendéis eso, ¿de acuerdo? Y lo mecanizáis, jamás en la vida, jamás os vais a tener en todo momento controlado dónde está el sistema de ecuación. Y con eso tener garantizado la parte de velocidades. Empezamos. Ahora lo que vamos a... Esto es un breve resumen de lo que más o menos me espero, ¿de acuerdo? ¿No? Después sabré que el punto A es un punto que conoceré y el punto C es un punto que también conoceré. Para poder conocer el punto A y el punto C, tengo que seguir, para resolver mi problema, una cosa muy importante que dije al principio de clase, es que vamos a seguir siempre un orden numérico y alfabético. Por lo tanto, vamos a empezar por el eslabón 2 y vamos a analizar qué punto, el punto A. Comenzamos por el punto A. ¿Lo miro en qué eslabón? Pues como el punto A está en dos eslabones, lo empiezo a mirar en el eslabón 2. Vale. Si miro el punto A en el eslabón 2, yo estaría viendo un punto A y un punto O2. Aplicamos el método de la velocidad relativa. El punto anterior es O2, por lo tanto, la ecuación sería que V de A es igual a O2 más A respecto de O2. ¿De acuerdo o no? V de O2. ¿Cuánto vale V de O2? ¿Os acordáis el cuestionario que ahora hacíamos? Al primero le preguntábamos, ¿tú cuánto vales? Y siempre me va a dar un valor. Y al segundo, le voy a preguntar al segundo vector qué es lo que hace este punto respecto de este punto. Al primero le pregunto, ¿cuánto vales? O2 y me dice 0. Yo soy un punto fijo. Al siguiente le digo, ¿qué hace respecto de O2? Y me dices, yo giro. Por lo tanto, si un punto gira respecto de otro, el módulo es omega 2 por la distancia entre ambos puntos. Y dejo entre paréntesis un ángulo que lo que me marca es la posición del punto A, del primer punto, respecto del origen. Por lo tanto, ese es el ángulo. Mido el ángulo en el papel y como tengo la omega 2, porque la omega 2 es un dato, puedo calcular la velocidad de A en I. ¿Por qué puedo calcular la velocidad de A en I? Porque es igual, pues como esto es 0, puedo decir que es igual que la de A o 2. Aplicando el determinante. Por cierto, una pregunta, chicos. ¿Habéis empezado ya a dar velocidad o no? Ni idea. Ah, ni idea, de puta madre. Vale. Creo que lo siguiente que van a explicar, porque están explicando como algo de esto, pero con posiciones, no con velocidad. Vaya, unos colgados mentales. Bueno, entonces, la componente I ya la sabemos calcular, porque el otro día estuvimos viendo cómo se calcula la componente I, y la componente J también la sabemos calcular con ese determinante. Chicos, los dos nuevos. Para el próximo día, si os miráis bien el vídeo primero, vais a ver que esto es muy sencillo lo que estamos hablando. Siguiente punto, después de la A, ¿quién viene? El punto B. Ojo, cuidado con el punto B. ¿Qué pasa con ese punto B? Que sé que me va a dar el ¿qué? Un sistema de ecuaciones, ¿verdad o no? Un sistema de ecuaciones donde encima lo que me va a hacer es ¿qué? Calcular los valores de la pareja 3 y la pareja 4, es decir, de omega 3 y de omega 4. Comienzo por el punto B. Lo empiezo a ver ¿en qué? En el eslabón 3. ¿Por qué? Porque como están dos eslabones, en el 3 y en el 4, empiezo a verlo por ¿quién?
Como tengo que seguir un orden numérico, empiezo a verlo en el 3. Y ahora relaciono el punto B con otro punto. ¿Con quién lo hago? Obviamente lo voy a hacer con un punto anterior llamado A. ¿Por qué? Porque yo vengo de A. Lo normal es relacionar B con A. Si yo relaciono B con C, me estoy yendo a un punto que va a venir después, por lo tanto no me va a dar información. ¿Se entiende, verdad? Vale. Como el origen es A, el vector relativo es B respecto de A. Al primero le pregunto, ¿tú cuánto vales V de A? Y me dice, yo soy un valor conocido, me acabas de calcular aquí. Vale. Y al segundo le pregunto, B, ¿tú qué haces respecto de A? Y me dice, yo giro. ¿Por qué? Porque soy un eslabón barra, soy un eslabón de rotación. Recordad que este eslabón es como una escuadra o un cartabón. Una escuadra y un cartabón, si tú lo tiras así, ¿verdad o no? Empezaría a rotar todos los puntos entre sí, ¿verdad? Con la misma velocidad angular. ¿Sabéis por qué rotan entre sí con la misma velocidad angular? Porque los ángulos que forman entre sí sus barras nunca cambian. ¿A que sí? Vamos a ver, si tú tiras una escuadra, un cartabón a la calle, tú cuando lo vas a recoger, ¿cómo está el cartabón? Formando 90, 30 y 60, ¿no? ¿Sí o no? Chavales, os viene muy mal esta hora, ¿eh? Estáis muy dormidos, no me gusta. Y añado un ángulo entre paréntesis llamado θ3, que me marca la posición. Este ángulo que yo pongo siempre entre paréntesis me marca la posición del primer punto respecto del segundo. Por lo tanto, para tomar ese ángulo me voy del primer punto al segundo, que es el A. Ahí trazo una horizontal diciendo que esto es mi cero. Y ahora mido y me encuentro con ese ángulo llamado θ3. Cristina, ¿qué pasa si yo ahora cojo e intento dar la velocidad de B en I y si intento dar la velocidad de B en J? Efectivamente, me falta la omega 3, ¿verdad o no? Porque yo lo que tengo es la componente de A2 en I, la componente de A2 en J, perdón, la componente de A en I y en J, pero lo que no tengo es la componente ni de BA en I ni de BA en J, porque no tengo la omega 3. ¿Cierto o no? Por lo tanto, yo sé que si yo intento formular la ecuación de BI y la ecuación de BJ, voy a tener incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver ahora el punto B en otro eslabón. Si esto era en el eslabón 3, ahora voy a verlo en el eslabón 4. Me voy al mecanismo, a ver cómo era. El eslabón 4, si me lo... Hostia, ¿dónde voy? El eslabón 4, si me lo pinto, es una barra. Por lo tanto, me pinto la barra. Y ahora empiezo a decir, V de B, en este eslabón, ¿con quién lo relaciono? Pues con O4, su punto anterior. Nosotros siempre, chicos, los dos nuevos, vais a ver que en otro vídeo vamos a formular lo que se llama la ecuación de las velocidades relativas. Es relacionar un punto respecto de otro. ¿Entendéis o no? Para yo dar la velocidad de un punto B, tengo que formar una ecuación que se llama la ecuación relativa. Entonces tengo que relacionar al punto B con un punto anterior. El punto anterior puede ser cualquier punto del eslabón. En este caso, cojo los 4. Y ahora el vector relativo de la ecuación es A respecto de O4. Perdón, A no, cojones, si estoy con B. Entonces ahora al primero le pregunto cuánto vale, que me dice en este caso 0 porque es un punto fijo. Y al siguiente le pregunto qué hace B respecto de O4. Y me va a decir que gira. ¿Por qué gira? Porque lo que es una barra, lo que va a hacer es cambiar el ángulo. Cuando una barra cambia el ángulo, el módulo de ese eslabón, de esa barra, es una omega de rotación. Vale, genial. Entonces ahora, ¿qué es lo que me he dado cuenta? De que como esto es 0, yo ya sé que B, BI y BJ lo puedo formular de la siguiente manera. V de BI es menos omega 4 por O4B seno de θ4, porque es lo mismo que BO4, y V de BJ que es omega 4 por O4B coseno de θ4.
Entonces, si yo ahora cojo y sustituyo en esta ecuación, en B es igual a A más BA, sustituyo todo en función de los módulos de cada eslabón, en este caso, claro, ahora aquí he puesto B en función del módulo de 4. Ahora voy a poner A, lo tenía, A era esto, lo habíamos calculado anteriormente, en I y en J. Y ahora V de BA, que lo tengo aquí definido como omega 3 por AB, lo coloco en I y en J. Entonces ahora puedo formular un sistema de ecuaciones para resolver el valor de omega 4 y el valor de omega 3. ¿Qué quiere decir eso? Que acabo de encontrar los valores de los eslabones 4 y del eslabón 3. Ya conozco la velocidad angular del eslabón 4 y ya conozco la velocidad angular del eslabón 3. Ahora voy a seguir continuando punto a punto, ¿verdad o no? Para ir descubriendo los demás eslabones. ¿Sí o no? Oye, Valeria, ¿ahora a qué punto vamos a ir? No te escucho. No la escucho. Ahora sí. ¿A qué punto vamos? Vale, ya te pregunto, ¿el punto C es un punto que me va a dar un valor? Sí, me va a dar un valor, el punto C lo conozco, lo que no me va a dar un sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, va a ser lo que llamamos un punto directo. Un punto directo es un punto que en vez de darme un sistema de ecuaciones, me va a dar el ¿qué? Un valor. ¿Me entendéis o no? Chavales, vamos a ver. Hay dos tipos de puntos, ¿vale o no? Los puntos que conectan eslabones, ¿sí o no? Parejas, los puntos que conectan eslabones parejas y los puntos que no conectan eslabones parejas. ¿De acuerdo? Los eslabones parejas, ¿sí o no? Me van a dar sistemas de ecuaciones y los puntos que conecten otro tipo de eslabones, por ejemplo, en este caso, el punto C, ¿qué eslabón está conectando? El 3 y el 5. Recordad que las parejas eran 3, 4 por un lado y 5, 6 por otro. Por lo tanto, 3 y 5 no son parejas. Este punto va a ser un punto conocido. ¿De acuerdo? Y después del punto C, calcularé qué punto. Cojones, tío, hablar, hostia, que me estoy durmiendo. El D. ¿Y el D va a ser un punto directo o me va a dar un sistema de ecuaciones? Efectivamente. Ahora hago una pregunta. Si a mí me preguntaran en el ejercicio calcular la velocidad del punto D, ¿entendéis que realmente me está preguntando que calcule todos los puntos? Porque si no calculo B, no tengo C. ¿Lo entendéis o no? Porque yo ahora voy a calcular C porque tengo la omega 3 que he calculado gracias al sistema de ecuaciones que me ha dado B. ¿De acuerdo o no? ¿Sí o no? Y si yo no calculo el valor del punto C, para calcular el valor de D, yo no voy a tener el valor de un punto anterior conocido. ¿Lo entendéis o no? Y mi punto anterior siempre tiene que ser un punto ¿cómo? Conocido. Por lo tanto, es muy importante que para calcular un punto llamado F, debo de saber que debo de calcular todo lo anterior a F. ¿Sí o no? Pues venga, os voy a dejar continuar el problema. Estábamos con el punto B. Hemos calculado omega 3 y omega 4 y ahora vais a seguir calculando todo para llegar a la velocidad del punto D. Os dejo 5 minutos y dejo el programa en pause, ¿vale? 5 minutos. ¿Bien? Uy. Chicos, ¿qué tal? ¿Bien? Venga, dime. ¿Vale? A ver, estamos hablando, vamos, me está hablando del eslabón y de punto, no me puedo hablar de dos cosas a la vez. A ver si me entiendes. Tú no puedes relacionar un punto con un eslabón. Tú tendrás que relacionar un punto con un punto de ese eslabón. ¿Se entiende o no? ¿Vale? En el eslabón 5.
En el eslabón 6 no lo puedo relacionar con C. ¿Se entiende eso? Vamos a ver, Samu, una cosa importante, ¿vale? Y Juan Carlos. Yo puedo relacionar, en el método que vamos a utilizar, por lo menos para que os vayáis entendiendo, yo puedo relacionar C con O2. No. ¿Por qué, Valeria? ¿Qué ha dicho que no? ¿Por qué no se puede? Efectivamente, el punto anterior, en el método de velocidades relativas, Samu y Juan Carlos, que lo vais a ver en el vídeo anterior a esta clase, os vais a dar cuenta que necesito un punto anterior en el método. Y ese punto anterior tiene que ser un punto de mi eslabón. Si yo voy a analizar D, que está en el eslabón 5 y 6, pues tendré que verlo en el 5, lo veré respecto de C, ¿sí o no? Y en el 6 lo veré respecto de otro punto. ¿Vale? Venga, vamos al punto C. Venga, ¿cómo se calcula la velocidad del punto C? Un punto anterior. El punto A. Tú lo que has hecho es decir, si miro a C, lo voy a mirar en el eslabón 3, no en el eslabón 5. Porque si yo miro a C en el eslabón 5, la estaríamos cagando. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo información del eslabón 5. Yo vengo del eslabón 3, entonces prefiero relacionar C o con A o con B. En este caso, como lo puedo hacer con cualquiera de los dos, decido hacerlo con A. Y le pregunto a A, oye, ¿tú cuánto vale? Y me dice, yo soy un valor conocido. Muy bien. ¿Y C respecto de A? Y ahora le pregunto, ¿qué hace C respecto de A? Y C respecto de A, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que B respecto de A. Y lo mismo que B respecto de C. Y lo mismo que cada punto del eslabón 3 con respecto de cada punto del eslabón 3. Lo que hacen es rotar. ¿Con quién? Con omega 3 por la distancia AC. Saco el ángulo ahora en vez de θ3, saco el ángulo θ3', porque C respecto de A no está lo mismo que B respecto de A. Entonces me voy de C hacia A, trazo mi 0 grados y llego a la línea marcada. Esto sería 300 y pico grados. Claro, como omega 3 lo conozco, quiere decir que tanto VC en I como VC en J son valores conocidos. Sumo la componente I de V de A y sumo la componente I de V de C, AC. ¿Sí o no? Perdón, de CA. Chicos, sobre todo los que habéis estado conmigo en la anterior clase, ¿se va entendiendo, por favor, o no? Decidme que sí, respirar. Siguiente punto, después de la B, ¿quién viene? Un segundo. Perdón, de la B. Después de la C, ¿quién viene? ¿Veis que el punto C no hace falta mirarlo en otro eslabón? ¿Por qué? ¿Para qué lo voy a mirar? ¿Cómo? Efectivamente, lo conocemos ya. Coño, tiene una botella de agua aquí. Me voy a tener que traer la garrafa. Vaya por Dios. Bueno. Vale, genial. Pues venga, seguimos. Venga, pues siguiente punto. Después de la C, ¿quién viene? La D. Fijaros, voy a por donde iba, ¿vale? Me voy a pintar por donde voy. Voy por aquí, ¿no? ¿Sí? Vale. V de D. Vale, V de D. Sé que es un punto que me va a dar un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque están contactando la pareja 5 con la pareja 6. ¿De acuerdo o no? ¿Sí o no? De lujo. Entonces voy a empezar a verlo en el eslabón 5. Si lo veo en el eslabón 5, lo que veo es un punto D, un punto C y el eslabón 5. Entonces el punto anterior es C más D respecto de C. ¿C lo tengo? Sí. Lo acabo de calcular. ¿Qué es lo que hace D respecto de C, Valeria? Una velocidad prismática. O sea, tú dices que... Claro, es una barra, ¿no? Vale, entonces es omega 5, ¿no? Por CD, ¿no? Vale, con un ángulo llamado θ5. Ese ángulo θ5 es la posición del primer punto respecto del segundo punto. Entonces me voy de D, me voy hacia C, y ese es mi ángulo llamado θ5. ¿Conozco la omega 5, Cristina?
Entonces, ¿qué hago ahora? Entonces, ¿para qué voy a formular DI y DJ, no? VC. ¿Cómo? Sí, pero fíjate, ¿cuántas incógnitas tengo aquí? ¿Dos? A ver, dime cuáles son. VD, pero VD y VDJ, ¿no? Ahora mismo tengo tres. Claro, ahora mismo este valor es conocido, este valor también, son valores que tengo aquí. Pero VDDI y VDDJ yo ahora mismo no lo tengo en función de un valor. ¿Se entiende o no? Entonces, cuando veo al punto D en el siguiente eslabón, en el otro compañero de la pareja, en este caso me pinto el punto D y mi eslabón 6. Aquí yo he dicho que hagáis un truco que es, bueno, si imagináis que tengo aquí una chincheta clavada en la trayectoria, ¿sí o no? Y la utilizo como origen, cuando yo relaciono D con la chincheta, ¿sí o no? Yo sé que la chincheta, su valor es 0, ¿por qué? Porque está fija en la trayectoria. Y si le pregunto ahora qué hace el punto D respecto de la chincheta, me va a decir que su movimiento es ¿cómo? Ahora sí, Valeria, prismático. Con una dirección o de 0 o de 180 grados. Y esto es importante. ¿Por qué decido darle 0 o 180? Porque puede ir para un lado o para otro. ¿Se entiende o no? Ahora fijaros una cosa. Imaginaros que yo analíticamente, ¿vale? Como yo ahora puedo formular, ahora yo perfectamente, como ya sé que un módulo prismático, ya sé descomponer esto en componente I y en componente J, en función de D. Sería entonces V de D por el coseno de tita 6, esto sería la componente V de I, más VCI, que es un valor que ya tengo conocido, ¿vale? Siempre que veáis algo en círculo quiere decir que va a ser conocido, ¿vale? Por eso yo lo digo. Bueno, aquí tengo el CI CJ, pues ahora tendría que coger y meter aquí la componente CI para seguir. Recordar que estoy formulando esta ecuación, sabiendo ya lo que es cada vector. Sé lo que es D, sé lo que es C y sé lo que es DC. Y ahora de C sé que su módulo es omega 5, CD, seno de tita 5. Componente I de la ecuación, componente J. Ahora, en vez de poner DJ, VD por el seno de tita 6. Un segundillo, por favor. ¿Sí? 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 Buenas. Sí. Vale, ¿te importa que te llame un poquito más tarde? Es que estoy en una reunión. Venga, genial. Hasta luego. Vale, entonces, ahora la componente J de VD sería VD por el seno de tita 6, lo que acabo lo tengo descompuesto en componente J. Meto aquí CJ más omega 5 CD por coseno de tita 5, que es la componente J de TC. Y aquí ahora puedo ¿qué? Puedo calcular el qué, teniendo estos dos valores y conociendo todos los ángulos y todas las distancias, pues los módulos que me quedan por calcular de velocidad son VD y omega 5. Recordar que las distancias y los ángulos son conocidas, estamos en el problema cinemático, no en el problema de posición. Ese problema ya lo hemos superado. Oye chicos, ¿bien? Sobre todo los que estuviste el otro día. Dime. Claro, tú lo que tienes que estudiar son los puntos porque mediante el análisis de puntos sacamos los módulos de los eslabones. ¿Entiendes el truco? No, o sea, si yo voy recorriendo el método de velocidad relativa lo que hace es analizar puntos del eslabón, puntos respecto de otro. Un punto se mueve respecto de otro y un punto se mueve como todo en la vida. Vamos a ver, ¿qué hace la Tierra? Gira respecto del Sol, ¿no?
Y ahora el Sol, nuestro sistema gira respecto de otro, ¿entendéis? ¿No? O sea, todo al final es un movimiento relativo. Entonces, si tú conoces el movimiento que hay entre cada punto, al final tienes el movimiento conjunto, por así decirlo, ¿lo entiendes o no? Tú te... El truco de la chincheta, ¿no? Vale, ahora, Cristina, una cosa. Es que el truco es el punto anterior del dado, ¿vale? ¿O no? O sea, la chincheta, ¿vale? La chincheta va a ser siempre el origen de las bielas. ¿Vale? Y recuerda lo que hacen las bielas. Las bielas van de un lado para otro. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para un lado, para otro. En diagonal, como tú quieras, pero siempre en un sentido, ¿entiendes o no? O va para allá, o va para allá. O va para allá, o va para allá. ¿De acuerdo o no? Entonces, lo que es la chincheta, siempre va a ser la chincheta, va a ser como quién, como el origen del dado. Pero si tú luego le preguntas al punto que va sobre el dado, le preguntas siempre sobre la qué hace respecto de la chincheta, la pregunta siempre, la respuesta va a ser siempre la misma, Cristina. Mi movimiento es prismático. Entonces tú vas a saber que ¿qué? Pues que es una componente prismática. ¿Se entiende? ¿De verdad se entiende? Vale, perfecto. Los eslabones simplemente es como el número de los eslabones es para ir tú siguiendo ese orden numérico también a la misma vez que visual. Yo primero voy, perdón, a la misma vez que alfabético. Yo voy recorriendo los puntos alfabéticamente, en orden, pero voy mirándolo siempre en el eslabón también en orden. Es decir, si yo veo que tengo un punto C, pues lo veo primero en el eslabón 3 que en el eslabón 5. ¿Sí o no? Vale. Venga, ahora vamos a pasar que hemos visto, por un lado hemos visto el 4 barras, ¿sí o no? Y hemos visto la biela manivela, que son mecanismos simples. La combinación de ambos me ha dado un mecanismo de 6 eslabones, ¿sí o no? Que suele ser el mecanismo de, ¿qué? De los exámenes. En el examen suele haber un mecanismo de 6 eslabones. ¿Por qué? Bueno, porque hay 2 parejas más. ¿Lo entendéis o no? Por ser un poquito más largo el ejercicio. Vale, ahora ¿qué es lo que os voy a enseñar? Os voy a enseñar otro mecanismo simple. Que si los combinamos con los otros dos, ¿me entendéis o no? Podemos obtener casi que infinitos tipos de mecanismos. ¿Se entienden o no? ¿Vale? Ese mecanismo se llama la deslizadera. Coño, me va poniendo cero el autocorrector este de los huevos. La deslizadera. ¿Sabéis la diferencia entre una biela y una deslizadera? Fijaros, esto es una biela. Un segundo, chicos, que el perro no para de llorar. Un segundo, por favor. Un segundo. Venga, ven. Aquí, tranquililla. Miradlo, mirad sin vergüenza. Miradlo. Nada más que quiere estar en brazos. Nada más que quiere estar en brazos. Venga, ahí, hazle. Venga, seguimos. A ver, entonces. Esto es lo que es la biela. Oye, la biela. Esto es lo que es la biela. ¿Vale? Que lo que veíamos que la biela, hay un eslabón que lo que hace es ir de un lado para otro. ¿Vale o no? ¿Se entiende o no? El eslabón 4 que estamos viendo aquí, lo que hace, el ángulo es constante. ¿Sí o no? O es 0 en este caso, o es 180. Si la biela en vez de estar en horizontal estuviese inclinada, pues sería, por ejemplo, o 30 o 210. ¿Se entiende o no? ¿Bien? Vale. Ahora os voy a enseñar lo que es la deslizadera, que no quiero que la confundáis nunca con quién. ¿Con quién?
¿Con quién? Con la biela, ¿no? Joder, vamos a ver. A ver si estáis un poco aquí. Vamos a ver. Vale, entonces, mirad la deslizadera cómo es. ¿Qué forma tiene? Vale, no, ¿eh? Ahí, ahí. Mirad la forma que tiene. Es un eslabón, que sería... Uy, perdón, me lo voy a hacer más grande. Un eslabón. Aparentemente este es el eslabón motor, ¿no? ¿Lo veo o no? Ahora fijaros, ahora el dado desliza sobre una barra, sobre otro eslabón. ¿Lo estáis viendo o no? Es decir, el eslabón 3 desliza sobre quién. ¡Hostia! ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? ¿Quién me lo dice? Es decir, un poquito más técnicamente sería de la siguiente forma, Rafa. En el caso de la biela, el eslabón dado, el eslabón prismático, desliza sobre un elemento fijo. En el caso de la deslizadera, se desliza sobre un elemento móvil. Es decir, desliza sobre un eslabón que no es el 1. ¿Se entiende o no? ¿Vale? Cristina, ¿queda claro? ¿Queda claro eso? Andrea también. Vale. Entonces vamos a estudiar. Mirad, esto es un truco que os voy a enseñar yo, ¿vale? ¿Vale? Y con esto, mirad, este mecanismo que veis aquí es la clave de la asignatura. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer que, junto a los otros dos, podamos hacer infinitos tipos de problemas. ¿De acuerdo o no? Entonces, por favor, escuchar bien cómo voy a analizar el punto de la deslizadera. ¿Sabéis cuál es el punto de la deslizadera o no? El A. Efectivamente. Es el punto que está en la deslizadera. ¿De acuerdo? Para mí la deslizadera es el eslabón 3. ¿Lo veo o no? ¿Vale? Por favor, escuchar y no toméis tanto apunte como locos. Si esto se queda grabado. Te apuntas que ahora mismo, en el minuto 37 de vídeo, ¿vale? Es cuando yo explico la deslizadera. Si quieres. Oye, entonces, por favor, escuchar. Si yo estoy analizando un problema y de repente me encuentro con una deslizadera, ¿por qué sé que es una deslizadera? Porque es un punto que está sobre un dado y el dado está moviéndose sobre un elemento que se mueve. ¿Sí o no? ¿El dado sobre qué elemento se está moviendo? Sobre una barra llamada ¿cómo? Vale, pues muy importante esto. El dado 3 desliza sobre el eslabón 4. ¿Sí o no? Genial. Aquí es muy importante. Las deslizaderas no entienden de parejas. ¿Entendéis o no? Siempre que yo vaya a un punto y me encuentre con una deslizadera, obviamente ahí va a haber una pareja, que lo sepáis, siempre va a haber una pareja, ¿vale? Siempre va a haber una pareja en ese punto. Siempre va a haber una pareja. ¿De acuerdo o no? Ese punto siempre va a ser la conexión de una pareja. Fijaros, el punto A, ¿sí o no? Está en el dado 3 y desliza sobre 4. Por lo tanto, el punto A me va a dar un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Primero, por favor, escuchadme. ¿En cuántos eslabones está el punto A? ¿En cuántos eslabones está el punto A? En 3 eslabones. Vale, pues entonces vamos a ver el punto A en 3 sitios distintos. En 1, bueno, vamos a ver después en 2, es decir, vamos a analizarlo 3 veces. Vamos a verlo en 3 sitios distintos. ¿Sí o no? 1, 2 y 3 ahora mismo no está representando a ningún eslabón. ¿Vale o no? Es 1, 2 y 3. Es como decir A, B y C. ¿De acuerdo o no? ¿Vale? Vamos a desglosar el punto en 3 partes. Por seguir un orden numérico, ¿dónde vamos a empezar a ver el punto? ¿En qué eslabón? ¿Perdón? No, el punto A no está en 1. Vale, vale. Un segundo, por favor. Un segundo.
puede ser esto, tío. Está muy pesado. Vale. Entonces, vamos a ver. Perdonadme, ahí la he cagado. Mirad. Empezamos a ver el punto A, que es el punto de deslizadera. Entonces lo vamos a ver en tres sitios distintos. Mirad, el primer apartado lo vamos a ver siempre en lo que se llama el eslabón motor. Y ahora escuchadme que es muy importante. El eslabón motor no es el eslabón 2 porque sea el dato. ¿Entendéis o no? ¿Me estáis escuchando o no? El eslabón 2, perdón, el eslabón motor, para mí, fijaros, yo de hecho no sé qué dato conozco aquí. Imagínate que conoces la omega 4, ¿vale o no? El eslabón motor es el eslabón que engancha la deslizadera. Fijaros, ¿no veis que este eslabón engancha la deslizadera? Es como si fuera una mano. ¿Lo entendéis o no? ¿Me estáis siguiendo? ¿Lo entendéis o no? O sea, el eslabón 2 es como que engancha con la mano a la deslizadera. ¿Vale o no? En la primera posición siempre vamos a analizar el punto en el eslabón motor o también el eslabón brazo. Es como un brazo. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, ¿ese eslabón cuál es? El 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque veo el punto A y veo a O2. Es como si fuera el brazo. ¿Vale o no? Entonces, fijaros. Como voy a analizar el punto A en el eslabón 2, le pongo aquí, en este caso, en la deslizadera, le pongo subíndice 2. Y ahora analizo el punto A en el eslabón 2. Dime un punto anterior, O2, más A respecto de O2. Ya tengo mi ecuación montada. ¿Cuánto vale O2? Vale 0. ¿Y cuánto vale A respecto de O2? Perdón, ¿qué es lo que hace A respecto de O2? Gira. Pues entonces gira con omega 2 por O2A. Y un ángulo llamado θ 2. ¿Sí o no? Como O2 es 0, yo puedo decir que A2 es lo mismo que A respecto de O2, que es igual a omega 2 por O2A, ángulo θ 2. Pues ya puedo ponerlo en componente I y en componente J en función de la omega 2. Chicos, ¿bien aquí o no? A mí me da igual ahora si conozco omega 2 o no conozco omega 2. ¿Entendéis o no? ¿Bien? Vale. En el apartado 2 me lo salto después del 1. Y me voy al apartado ¿qué? 3. Y ahora, en vez de ver al punto A en el eslabón motor, lo voy a ver en el eslabón donde desliza. ¿Entendéis o no? ¿En qué eslabón desliza A? En el 4. Entonces lo llamo V de ¿qué? V de A4. ¿Sí o no? Y ahora cojo y me pinto mi barra O4. Me pinto el punto A, ¿sí o no? Y ahora, por favor, si yo le pregunto... Ahora, por favor, ¿os dais cuenta que yo no he pintado el dado? ¿Me estáis siguiendo o no? ¿Sabéis por qué no he pintado el dado? Porque si yo estoy desglosando el punto A en eslabones, lo que no voy a hacer es meter a dos eslabones en un mismo apartado. ¿Sí o no? Porque si yo meto al dado en el apartado 3, estoy viendo a dos eslabones, al eslabón 3 y al eslabón 4, y se supone que yo en cada apartado solo voy a ver al punto en un eslabón. ¿Lo entendéis o no? Vale, entonces yo no me pinto el dado, yo me pinto el eslabón donde desliza, que es el 4. Entonces ahora le pregunto, punto anterior, O4, más la relativa a O4. ¿Cuánto vale O4? Pues vale 0. ¿Qué hace A respecto de O4? ¿Qué hace A respecto de O4? Vale, genial. Ahora fijaros, si yo lo hubiese pintado, por cierto, el ángulo θ4 es la posición de A respecto de O4. Entonces me voy de A hacia O4, trazo el 0 y llego a la línea marcada. Ahora escuchadme. Si yo aquí me hubiese pintado un dadito,
¿Lo veis o no? Cuando yo le pregunto a A qué hace respecto de O4, ¿sí o no? Te hubieras vuelto loco. Porque no sabes si gira o desliza. O cambia la distancia, ¿lo entendéis o no? Porque realmente si tú dibujas este dado en el eslabón 4, pues aparentemente el punto A gira y cambia su distancia. ¿Lo entendéis o no? ¿Vale? Por eso yo no me he pintado el dado. ¿Para qué? Para no cagarla. ¿Entendéis o no? Vale, perfecto. Y ahora en el apartado 2 de las deslizaderas, el vector siempre va a ser un vector ¿cómo? Prismático. ¿Por qué? Porque realmente el apartado 2, la deslizadera siempre va a estar en medio de los dos eslabones. ¿Lo entendéis o no? Mirad, chavales. Mirad. ¿Sabéis lo que es esto? Esto cuando lleguemos todos a resistencia de los materiales, veremos que esto es una estructura isostática. Isostática quiere decir que si le quito un grado de libertad, se convierte en un mecanismo. ¿Lo entendéis o no? Si le libero una reacción, se convierte en un mecanismo. Fijaros lo que hace la biela. La biela lo que hace es a esto, que es un apoyo fijo, le pone unas ruedas. ¿Lo veis o no? ¿Sí o no? Y ya esto puede moverse para allá y para allá. Y esto ya puede girar y esto puede girar. ¿Lo entendéis o no? Ahora fijaros lo que hace la deslizadera. La deslizadera deja a estos dos puntos, los deja como fijos, ¿lo veis o no? Y ahora le pone un dado a una de las barras, ¿para qué? Para que provoque un movimiento prismático. ¿Lo veis o no? El apartado 2 de las deslizaderas siempre va a ser el movimiento prismático, porque es realmente lo que identifica la deslizadera. Mirad, el apartado 1 podrá ser rotaciones o podrá ser miles de cosas. El apartado 3 podrá ser rotaciones o podrá ser miles de cosas. Pero el apartado 2 siempre va a ser lo mismo. Va a ser como prismático. ¿Entendéis o no? ¿Sabéis por qué me lo salto entre 1 y 3? Porque aparte que sé lo que va a pasar, para poder nombrarlo a ese vector, porque aquí hay un vector. Aquí en el apartado 1 está el vector, hemos dicho que era el A2. Aquí estaba el A4, ¿vale o no? Pues aquí está el primero guión el tercero. Así lo vamos a nombrar. ¿Lo entendéis o no? ¿Sí o no? Lo he llamado como el eslabón motor barra el eslabón que desliza. ¿Vale o no? Y ahora fijaros, como es prismático, lo voy a identificar con un ángulo. ¿Lo entendéis o no? Para descomponerlo en coseno y en seno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale. Ese ángulo, ¿cuál puede ser? Fijaros, y ahora por favor escucharme. Ese ángulo siempre lo va a marcar la dirección del dado. ¿Os dais cuenta que si yo hago una paralela al movimiento del dado, sería esta? ¿Sí o no? Pues entonces la dirección prismática, porque como esto realmente estoy identificando el movimiento prismático del dado, un movimiento de ida y venida, puede ser o bien el ángulo que había definido como θ4 aquí, ¿sí o no? O θ4 más 180. ¿Por qué? Porque puede ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Se entiende o no? Mirad, chicos, os digo una cosa. Luego, este valor, cuando lo saquéis, ¿vale o no? Imaginaos que yo le he dado este sentido. ¿Me estáis siguiendo o no? Vale, yo le doy esa θ4 y después yo despejo y este valor me da negativo. Bueno, pues en vez de ir para arriba, va para abajo. ¿Lo entendéis, no? Ah, no, que yo meto este ángulo y me da positivo. Pues va para arriba. Ah, espera. Que Samu lo mete para abajo. ¿Vale o no? ¿Lo entendéis o no? ¿Sí o no? Él lo está metiendo para abajo. Y le da positivo. Si Valeria lo mete para arriba, ¿cómo le tendrá que dar a Valeria? Negativo. Claro. ¿Lo entendéis o no?
A todo el mundo nos tiene que dar lo mismo. Cuando un módulo da negativo, quiere decir que le cambio la dirección del vector prismático. Bueno, ¿y toda esta parafernalia para qué sirve? Para montar la ecuación del punto A. La ecuación del punto A se va a montar, bueno, la ecuación de una deslizadera siempre se va a montar como el apartado, como el apartado 1 es igual al apartado 3 más el apartado 2. Por lo tanto, ¿qué estoy definiendo? Estoy definiendo V de A2 es igual a V de A4, que es el apartado 3, ¿no? ¿Sí o no? Más el apartado 2, que es A2 y A4. ¿Todo esto sirve para qué? Para que yo ahora, cada cosita la puedo reflejar como lo que pone arriba. Esto es O2 más A respecto de O2. Esto es O4 más A respecto de ¿quién? De O4. Y esto A2, A4, que es individual. Y quiero que me escuchéis ahora. Mirad, chavales. La putada de estos mecanismos, de estos puntos de deslizadera, es que, en este caso, tanto este valor como este valor es 0. ¿Lo veo, no? Por lo tanto, es una ecuación normal y corriente. ¿Lo veo, no? Como este es prismático, lo pongo de la forma prismática. Uy, esto es que perdón, esto es seno. Y esto es coseno. Vale, ¿cuál es la putada de estos puntos de deslizadera? Y en eso se basa la asignatura y quiero que ya lo entendáis. La putada de estos puntos de deslizadera es que donde veis ahí que O2 y O4 es 0, es decir, quiere decir que los puntos anteriores eran 0, ¿lo veis o no? Hay veces que ninguno de los dos tiene por qué ser 0 o uno de los dos puede tener valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ecuación no es una ecuación común como las que hemos visto con el 4 barra y el vela manivela, que era de 3 términos. ¿Lo entendéis o no? En este caso puede ser ecuaciones un poco bastante más largas, incluso puede llegar a tener 5 sumandos. ¿Los veis o no? ¿Por qué puedo llegar a tener 5 sumandos? Porque si O2 no es 0 y O4 no fuera 0, ¿verdad o no? Pues la ecuación es más grande. ¿Sí o no? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien o no, por favor? Vale. Pues con esto ya hemos visto lo que son los 3 mecanismos simples, que serían la biela manivela, el 4 barras y la deslizadera. Vale, pues ya vamos a empezar a meternos en mecanismos de exámenes. Mirad, en el segundo día ya vamos a hacer mecanismos de exámenes. ¿Vale o no? El mecanismo de examen va a ser una combinación de todo lo que hemos visto anteriormente. En este caso voy a inventarme un mecanismo. Mirad. Voy a empezar con una biela. ¿La veis o no? Una biela que, oye, que está por debajo de O2. Bueno, no pasa nada. ¿Vale o no? ¿Sí? Y ahora a este eslabón 3 le voy a hacer que sea un eslabón como ternario, ¿sí o no? Es decir, el eslabón 3, pues, el eslabón 3 es todo esto, ¿sí o no? ¿Sí? Chicos, ¿vais bien o no, tío? Vale, perfecto, se entiende de puta madre, ¿no? Y ahora fijaros, vamos a empezar a trabajar puntos de deslizadera. ¿Vale o no? Y ahora fijaros, le voy a poner aquí la deslizadera. Grandecica, ¿eh? Pues espera. El eslabón 6, el eslabón 6 y el eslabón 5. ¿Bien o no? Mirad, a este mecanismo lo voy a llamar de la siguiente forma. La barra motora barra brazo de la deslizadera
no tiene punto fijo. Os pregunto, la deslizadera, ¿cómo se llama? ¿Qué número es la deslizadera? Número. ¿Qué dado es? Perdón, joder. 5, muy bien. ¿Cuál es la barra motora de la deslizadera? ¿Cuál es? El 3, ¿sí o no? Vale. ¿Te das cuenta cómo el eslabón 3 no tiene ningún punto fijo? Entonces, cuando yo relacione el punto C en el eslabón 3, ¿sí o no? Porque es una deslizadera, su punto anterior no va a ser ¿cómo? 0. ¿Se entiende o no? ¿Eso qué quiere decir reflejado lo anterior? Pues que este punto de aquí, lo que antes O2 era 0, ¿lo veo o no? Ahora no va a ser 0, ahora va a ser un valor. Juan Carlos, ¿se entiende? Vale, guay. A mí me interesa más que os enteréis ahora de todo esto que de lo que es la omega, la componente I y la componente J. Me interesa más de cómo estamos analizando el ejercicio. Después lo de la componente I, J y eso y montar ecuaciones. Adiós. Aquí. ¿Dónde está? Aquí. Vale, genial. Venga. Entonces, la barra motora de la deslizadera, que es la barra 3, no tiene punto fijo. Vale, es que ahora vamos a empezar a trabajar como muchas deslizaderas, ¿vale? Os voy a enseñar todo tipo de deslizaderas. Os voy a enseñar... De hecho, yo siempre digo una cosa, tío. El examen lo habéis hecho conmigo. El día que hagáis el examen, pensad que ese mecanismo lo habéis hecho conmigo en clase. En otra posición, con otra forma. ¿Entendéis o no? Pero el examen es el mismo. El ejercicio está de clase. Vaya, siempre. Que no hay un año que falle. El dato lo tiene la omega 2. Venga, perfecto. Quiere decir que el eslabón 2 es conocido. ¿Queréis que hagamos como un breve resumen de lo que va a pasar? Es decir, de lo que voy a calcular, de cómo lo voy a calcular. ¿Os parece bien? ¿O preferís a la aventura? Venga, para adelante y lo que venga. No sé, como prefiráis. Yo es que soy de más aventurero. Si queréis nos detenemos un poquito a mirar y decimos, venga, vamos... Bueno, a la aventura, eso es, a la aventura. ¿Por dónde empezamos? Por A, ¿no? ¿Y dónde tenemos que acabar? En D, ¿no? Pues ya está. A, B, C, D y para adelante. ¿Vale? Empezamos por A, que está en el eslabón 2 y en el eslabón 3, ¿sí o no? Lo veo en el eslabón 2 y ya me dejo de tonterías, que sé que A es lo mismo que omega 2 por distancia, ¿verdad o no? Ni punto anterior 0, ni tontería. Perfecto. Esa tita 2 realmente me refleja lo que sería la posición de A respecto de O2. Por lo tanto, sería este el ángulo tita 2. Perfecto. Puedo poner A en I y A en J. Sería menos omega 2 o 2A seno, omega 2 o 2A coseno. ¿Bien? Perfecto. ¿Sí? Siguiente punto, después de la A, ¿quién viene? La B. ¿Qué vemos en B? ¿Qué pasa con ese punto B? Ey, tú vas demasiado a la aventura, tío. Relax. El punto B es un punto conflictivo. ¿Por qué? Porque un punto que me da un sistema de ¿qué? De ecuaciones, ¿verdad? Claro, no un punto que venga y me diga, oye, yo soy C, o yo soy... No, un punto que va a costar sacarlo. Entonces, ¿por qué sé que va a costar sacarlo? Porque es donde conectan ¿cuántos eslabones? 2, que son como parejas. 3 y 4. Vale. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que vamos a sacar de 3? ¿Una velocidad angular o prismática? Vale. ¿Y de 4 qué vamos a sacar? Una velocidad... Claro, perdonadme, B es lo mismo que 4, ¿vale? Que se me ha olvidado, ¿vale? Claro, Cristina, en el caso de los elementos prismáticos llevan la misma velocidad el eslabón que el punto. En eso sí, ¿de acuerdo o no? ¿Vale? Bien. ¿Sí? Vale. En caso de las barras, no. Los puntos llevan una velocidad, ¿de acuerdo? ¿No? Y las barras llevan una omega. ¿Vale?
Vale, entonces, siguiente punto, la B. Empiezo en el eslabón 3. Y después lo voy a ver en el eslabón ¿qué? 4. Y voy a generar un sistema de ecuaciones y voy a sacar omega 3 y v de b, que es lo mismo que v de 4. ¿Sí o no? Venga, empiezo el eslabón 3. El eslabón 3 me lo pinto y sería así. B, C y A. ¿Sí? ¿Qué punto? B lo relaciono con quién? Con A y hago B respecto de A. Le pregunto a A, ¿y yo te conozco? Sí, ¿cuánto vale? Pues tú lo sabes. B, ¿qué hace respecto de A? Como soy un eslabón, tipo barra, ternario pero barra, omega 3 por AB, ángulo tita 3. ¿Cuál es tita 3? La posición de B respecto de A. Pues me voy de BA, trazo la horizontal y llego a la línea marcada. Como yo sé que si intento plantear esto en V de BI y V de BJ, me voy a comer los mocos. ¿Por qué? Porque no voy a poder obtener ni el valor de B en I ni en J porque me falta la omega 3. ¿Sí o no? Pues lo que voy a intentar es coger esa BI y BJ, dejarla en función de ¿qué? De un solo valor. ¿De acuerdo o no? De un solo módulo. En este caso, el módulo, ¿cuál va a ser? Va a ser un vector prismático. ¿Por qué? Porque yo ahora sé que el punto B, en el eslabón 4, lo voy a ver con respecto a mi amiga la chinchetica. La chincheta está aquí, el punto B está aquí. Entonces tú ya sabes que B como es prismático, tío. ¿Verdad o no? Sí, hemos dicho que ese es el truco. Si lo relaciono con una chincheta, es prismático. Por lo tanto, tengo un valor llamado aquí ángulo tita 4, que es o 0 o 180. ¿Vale o no? Ahora sí, ahora puedo montar mi ecuación v de b y v de bj, ya sé lo que vale. Sé que es v de b por el coseno de tita 4 para la componente i y para la componente j, seno de tita 4. ¿Sí o no? Entonces, como yo ya sé que a lo tengo en i y lo tengo en j, pues ahora ya le puedo sumar ¿quién? BA descompuesto, ¿verdad o no? En función de omega 3. Claro, ahora ¿cuántas incógnitas tengo? 2, omega 3 y v de b. ¿Bien? ¿Sí o no? Ahora voy a hacer yo el punto siguiente, que es el punto ¿qué? ¿Qué punto? C, y el punto C es una deslizadera. Pues entonces, sí, sí. Bueno, no, buenísimo. Deslizadera. ¿Sí o no? Punto C, deslizadera. Empezamos. Apartado 1, apartado 2, apartado 3. Apartado 1, ¿quién es la barra motora? La 3. Pues entonces le llamo C3, ¿no? Vamos a ver al punto C en el eslabón 3. ¿Con qué punto lo relaciono? O, pero a mí me gusta más el A. Muy bien. Hay gente que le gusta poner C3 respecto de A. Ya no hace falta que pongas C3 respecto de A, porque se supone que si tú estás mirando a C en el eslabón 3, ¿sí o no? Perdón, si tú estás mirando a C respecto de A, es que lo estás haciendo en el eslabón 3. ¿De acuerdo o no? Este C3 respecto de A no hace falta ponerlo como tal. Si lo quieres poner, se lo pones. V de A, ¿cuánto vale? Muy bien. C respecto de A, ¿qué es lo que hace? Con omega 3, ¿no? Hace ángulo tita 3 prima, que es la posición de C respecto de A. ¿Sí o no? Te pregunto, ¿tú conoces a C3I y a C3J? ¿Por qué? Porque conozco tanto V de A, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo de B? De CA, cojones, que es la que me hace falta. Ah, sí, sí, claro. Claro, claro. Claro, ahí lleva razón, yo sé por dónde va, Rafa. Como conozco A y B, la velocidad de C sale directa, ¿verdad o no? Es una regla que nos inventamos el otro día, ¿de acuerdo o no? Cuando conozco dos puntos de un eslabón, ¿sí o no? El tercero, ¿cómo sale? Directo, ¿verdad o no? Fijaros, si yo conozco a A y a B que están en el eslabón 3, el punto C, como lo estoy calculando en el eslabón 3, pues lo conozco. Claro. 2A coseno de tita 2 más omega 3 AC coseno de tita 3
Lo conozco y lo conozco. ¿Sí o no? Vale, el apartado 2 me lo salto. Apartado 3 del punto C. ¿Dónde desliza ese punto C? En 6. Entonces me pinto mi barra 6, me pinto C, me pinto el punto D. Decime un punto anterior. O6, ¿no? Más C respecto de O6. O6, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Y C respecto de O6, ¿cuánto vale? ¿O qué es lo que hace, mejor dicho? Omega 6 por O6C, ángulo ¿qué? Tita 6. Me voy de C hacia O6 y saco el ángulo llamado tita 6. ¿Bien o no? Y el apartado 2, que es el prismático, ¿verdad o no? Es el prismático, se llama C3, C6, ¿sí o no? Y el ángulo de descomposición me vale el tita 6. ¿Por qué me vale el tita 6? Porque si yo hago el movimiento de la deslizadera, sigue la misma trayectoria que tita 6 o más 180. Pero yo prefiero llamarlo tita 6. Si después me da positivo, va donde va. Y si después me da negativo, quiere decir que va en sentido contrario. ¿Sí o no? ¿Vale? Pues todo esto sirve para ahora yo poder ensamblar mi ecuación de 1 es igual a 3 más 2. ¿Lo entendéis o no? Que estoy diciendo que C3 es igual a C6 más C3, C6. ¿Sí o no? Que esto es A más CA, que esto es todo conocido, ¿verdad o no? Que esto es O6 más C respecto de O6 y que esto es 0, ¿sí o no? Y que esto es independiente. ¿Ahora qué es lo que hago? Bueno, pues ahora directamente lo único que tengo que hacer es descomponer. Ya tengo todo formulado, ¿verdad o no? Para descomponer en I en J. En este caso, VC3 lo conozco en I. Es un valor. VC3I lo conozco. VC3I lo conozco y ahora sé que esto es la componente de O6 es 0, ¿verdad? CO6 sé que es esto. Menos omega 6 O6C seno de tita 6. ¿Os dais cuenta que yo ya sabiendo que algo es omega por distancia, ¿verdad o no? Ya sé que descomponerlo en I en J sin pasar por el puto determinante. Vale. Más C3C6. C3C6, como es prismático, lo descompongo en C3C6 por el coseno de tita 6. ¿Os dais cuenta que yo con las llavecitas esto, con las llavecitas al final lo que voy haciendo es de un vector dejarlo en su módulo? Para después la componente IJ vaya en función de un módulo. ¿Me entendéis o no? ¿Se entiende, verdad o no? Vale, pues eso es lo importante que vayáis viendo. Fijaros, en este caso, esto es la suma de dos cosas, ¿lo veo o no? Por eso os digo yo que tengáis cuidado porque, fijaros, os digo cuál es el típico fallo del alumno. El típico fallo vuestro es decir que C3 es lo mismo que CA. Vosotros llegáis aquí, bueno, llegáis, vosotros no, la gente que no tiene ni puta idea va a clase, obviamente, pues vosotros en C3 la gente se equivoca y le da valor CA. ¿Sabéis lo que se le olvida a la peña, no? Sumar el origen. Y yo os digo que eso, el 80% de la peña en este ejercicio fracasa. Por eso hay tanto suspenso en teoría de máquinas, ¿entendéis, no? Por esa mierda, por esa mierda. Por no sumar un origen. ¿Entendéis o no? Que sepáis que esto es el típico fallo de todos. La deslizadera, ¿el qué? El origen en el punto anterior. Siempre. ¿Vale o no? ¿Vale? ¿Bien? Entonces, claro, tener en cuenta que eso, que C3 no es lo mismo que CA, sino que es A más CA. Y es un valor conocido, pero que es la suma de dos cosas. C3J lo descompongo, ya lo tengo el valor, es igual a 0 más omega 6 O6C coseno de tita 6 más C3, C6 seno de tita 6. Aquí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto calculo ¿quién? Omega 6 y calculo ¿qué? C3, C6. ¿Bien o no? ¿Sí o no? Y ahora,
Eso, Cristina, sí, joder. Y ahora, si os pregunto, ¿cómo calcularíais vosotros la velocidad del punto D? ¿Con qué punto lo relacionaríais? Con C, ya yo te pregunto, ¿con cuál? ¿Con C3? ¿Con C3, C6 o con C6? ¿Qué era esta? ¿Lo veo o no? ¿Con cuál? ¿Con cuál? No sabes con cuál, ¿verdad o no? Hay muchas C, ¿verdad o no? Vamos a sacar una regla muy importante hoy, ¿vale? Nunca relacionamos un punto con un punto deslizadera. Siempre habrá otro punto, más chulo y más bonito. ¿Cuál es el otro punto más chulo y más bonito en la barra 6 para D? O 6, efectivamente. ¿Por qué es muy chulo y muy bonito? Porque ¿cuánto vale? Efectivamente. ¿Sí o no? Con O6, ¿no? No sé, más rápido, Samu, porque un punto fijo, sabes que su punto anterior, sabes que O6 cuánto vale. 0. ¿Sí o no? A ver, que lo podemos hacer con C. Sí, pero ya eso cuando tengáis más nivel. Si tú llegas a C y no sabes con cuál de las 3 C que hemos analizado lo que tienes que hacer, lo veo, ¿no? ¿Sí o no, joder? Pues entonces llegará un momento, o sea, entonces, ¿para qué hacerlo con un punto que no sé ni por dónde cogerlo, cuando ya te estoy diciendo que en todas deslizaderas, es decir, siempre va a haber otro punto? ¿Sabes? Nunca te va a caer la condición, excepto en un caso que ya estudiaremos, de que tenga que relacionar el punto con la deslizadera. Solo habrá un caso. ¿De acuerdo, no? Y todavía no estáis preparados. Venga, os voy a poner un ejercicio y lo hacéis vosotros. ¿Os parece bien? Pensar que este ejercicio, ¿vale? Si necesitáis volver a él, pues aquí está. En el minuto, a la hora de vídeo es cuando lo hemos hecho. A la hora más o menos del vídeo. ¿Vale? Y aquí tenéis. Genial, venga, pues voy a poner un ejercicio exactamente igual, muy sencillo, a ver qué hacéis vosotros. ¿Qué diferencia hay entre este mecanismo y el que hemos hecho anteriormente? De momento. Que no barra en vez de. En vez de un dado, que el eslabón 4 no es una biela, es un dado, es una barra. ¿Sí o no? Y ahora, ¿qué diferencia hay con el respecto al anterior? ¿Cómo es que es eso? Que la deslizadera está. Efectivamente, dilo. Dilo, no. Le ha dicho Samu, deja a Samu que, coño, que es el novato hoy. Sí. Antes la barra motora era la 3 y ahora la barra donde desliza es la 3. Mira, sí, vamos a ver, antes no era así. Mira. Ah, efectivamente, antes era así. Antes. Claro, antes el eslabón. Joder, se me ha quedado aquí. Ué, espérate. Antes. Aquí. Antes el eslabón 3 era el eslabón motor. Y la barra 6 era donde deslizaba. ¿Se ve o no? Ahora fijaros lo que está pasando. Ahora es todo lo contrario. Ahora el eslabón 3 es donde está ¿Dónde cojones está ahí? El eslabón 3 es donde está deslizando y el eslabón 6 es el eslabón motor.
¿Sí o no? Pero va a ser primo hermano que el otro. Venga. Hacerlo que seguramente lo tengáis mal en muchos momentos y va a servir de ayuda. Porque así se aprende, fracasando. ¿Vale? Y pensando. Y después cuando te equivocas y te dicen dónde, y si has pensado y te enseñan luego cómo está bien, pues si has pensado, aprenderás. Si no has pensado, no vas a aprender. Porque esta asignatura hay un problema. Si yo os la cuento, es muy fácil. Es muy sencilla. Pero cuando te pones, cuando entran las dudas. Entonces, se trata de que vayamos ordenando las dudas en clase, ¿vale? Entonces, os preguntan, el ejercicio es que la omega 2 es un dato y te preguntan el valor de la omega 6. Os dejo 10 minutos, son las 5 y 10, las 5 y 5, a las 5 y cuarto empiezo a corregir, ¿vale? Basaros un poquito. Dime. Vale. No, voy a hacer. No, porque hoy la clase no me da tiempo a más. Voy a explicar esto y voy a proponer otro ejercicio. ¿Vale? Pues yo me voy, ya me veo lo que queda. Vale, y seguramente ya os suba vídeos de una pila de ejercicios hechos. Nada, a ti, hasta luego. Vale, Rafa. Pues venga, ya luego subéis el vídeo. Sí, venga, chicos, los demás en 10 minutos hacerlo, porfa. Y nos vamos, que yo también tengo cositas que hacer. Pero vamos a intentarlo. Adiós. Pablo, me pone una... ¿Cómo? pues no te... Vale, ¿habéis copiado todo esto o no? ¿Habéis copiado esto? ¿El mecanismo? Sí, es para cambiar la pantalla y dejaros la resolución del otro. ¿Sí o no? Para que lo podáis comparar, ¿no? ¿Estáis bien? Podéis respirar, ¿no? Aquí. Aquí. ¿Algo así? Perfecto, Así bien, ¿no? 1 igual a 3 más 2 y todo el rollo, ¿no? eso es. Venga, pues dejo esto, ¿no? El mecanismo es el anterior, no este, no vayáis a liar. Vale, ya está grabando, sí, perfecto. Venga, lo vamos a hacer juntos, me vais a decir qué habéis hecho. A ver, lo primero, ¿dónde tengo los sistemas de ecuación? ¿En qué punto? En B. ¿Y dónde más? ¿En D? ¿De dedo? ¿Sí o no? ¿Barcelona, Dinamarca? ¿Sí o no? Joder, hostia. Vale, perfecto. Ahí tenemos los dos sistemas de ecuaciones. Todos los demás puntos salen de forma como directa. Tanto A como D. ¿Sí o no? Os cuento una cosa de D. Perdón, C. C. El sistema de ecuaciones estaba en B de Barcelona y D de Dinamarca. C sale directo, ¿sí o no? Mira, a C yo lo llamo punto marginado. ¿Por qué un punto marginado el punto C? Porque no sirve para nada. Si no te lo piden, ¿para qué está C? ¿Para qué? ¿Lo entendéis, no? C no está para nada. ¿Vale? Simplemente para que lo sepáis. Bueno. ¿Por qué punto empezamos? Por A. V de A. ¿Estamos todos de acuerdo en que omega 2 por la distancia O2A con el ángulo que lo define tita 2? Sí, ¿verdad? Perfecto. Y el ángulo realmente, si esto es O2 y esto es A, el ángulo tita 2 es este. ¿Bien? Puedo dar a A en I y a A en J. Esto ya sabéis lo que tiene que... como si lo escribo en árabe, ¿sabes? Ya esto más o menos sabéis lo que tiene que poner aquí. Por eso me permito escribir mal, ¿vale? Porque es siempre lo mismo. Siguiente punto, después de la A, ¿quién viene? Voy a atacarlo por aquí.
para ser ordenadito. El punto B, ¿no? El punto B, si lo miro en el eslabón 3, el punto anterior es A, ¿verdad? ¿Sí o no? Sabiendo que A lo conozco y B respecto de A gira, ¿no? Por lo tanto es omega 3 por AB con un ángulo llamado θ 3, que es la posición de B respecto de A. Por lo tanto es este ángulo de aquí. ¿Bien o no? ¿Sí? María dice que sí. Cristina, ¿bien? Los dos nuevos, ¿qué tal? ¿Esto bien? Vale. Ahora después, como la omega 3 es la incógnita, pues yo el punto B lo voy a ver ¿dónde? En el eslabón 4, ¿verdad o no? Sabiendo que ahora O4 es 0 y B respecto de O4 me va a decir que como omega, me va a decir que B gira respecto de O4. Por lo tanto, al final me está diciendo que el punto B es una rotación. Se puede expresar la componente BI y la componente BJ como una rotación. Por lo tanto, ahora intento formular la ecuación IJ de V de B es igual a A más BA, sabiendo que puedo sustituir los módulos correspondientes. Bueno, aquí ya sabríais que irían los senos y los cosenos cambiados, la ecuación sería positiva y sacaríamos omega 3 y omega 4. ¿Bien, chicos? Ahora, después de la B, ¿qué punto viene? A que todos hemos hecho C. ¿Hemos hecho C? Vale. ¿Y tú crees que te serviría para algo tener C? ¿A que no? Sí, si no me lo piden no me sirve para nada. Porque no es un punto que necesite para poder continuar mi problema, ¿verdad? Porque es un punto que está en el eslabón 3, ¿sí o no? Pero es que yo del eslabón 3 ya conozco A y conozco B. Como tú comprenderás, lo que menos me hace falta es saber hacer. ¿De acuerdo o no? Entonces ya empiezo a entender, oye, que Pablo antes me ha mentido. Me ha dicho que de A hacia D tenía que calcularlo todo, ¿verdad o no? Y ahora me estoy dando cuenta que no siempre hay que calcularlo todo. ¿Qué puntos no hay que calcular? Pues los puntos marginados. Los puntos marginados son los puntos que no contactan con ningún eslabón. Son puntos independentistas. ¿Sí o no? Solo están en un eslabón. ¿Se entiende? El punto C no está en otro eslabón que no sea quién. El 3. ¿Entendéis o no? Por lo tanto, quiere decir que ese punto realmente no sirve para nada. Si no me lo piden. Si me lo piden ya me callo. Pues entonces del punto B directamente me voy ¿a qué punto? Al punto D. Y el punto D es una deslizadera. Barra motora, ¿quién es? Barra motora, barra motora, barra motora. Eslabón 6, muy bien. Entonces le llamo VDD 6. ¿Su punto anterior es fijo, sí o no? ¿Sí o no? Más D respecto de O6. Mira, si el punto anterior es fijo, lo que se hace es multiplicar la omega por la distancia entre los puntos, ¿a que sí? Y os dejáis de rollo y de montar ecuaciones feas. VD 6 es lo mismo que ¿qué? Que omega 6 por O6D. ¿Ángulo qué? Θ 6, que es D respecto de O6. ¿Sí o no? Muy bien, Juan Carlos. El 3 me lo salto. Perdón, el 3 no. El 2 me lo salto. ¿Sí o no? El apartado 3, barra donde desliza. ¿Dónde desliza el punto D? En la 3. ¿Sí o no? Efectivamente. Entonces sería VDD 3. Y ahora te pregunto, me lo voy a pintar todo, ¿vale? Dime un punto anterior. Mirad, yo estoy seguro de que la gran mayoría, el punto anterior, o ha cogido B. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Sabéis por qué la gran mayoría tiende a coger el punto B? Porque se cree que como hay un dado, ¿entendéis o no? Los puntos anteriores son B o C. ¿Me entendéis o no? Y eso es un fallo, porque si yo no veo un dado, para mí el punto anterior a D
va a ser ¿quién? A. A ver, puede ser B o C o ¿quién? O A, que es el punto que no estaríais viendo si colocáis esta mierda. ¿Entendéis o no? En el apartado 3 solo veo la barra donde desliza. La barra donde desliza es la barra 3 y sobre el punto D no veo el dado. Por lo tanto, mi punto anterior, ¿cuál es? El A. ¿Sí o no? O sea, que puede ser el B y que puede ser el C. Con esto simplemente os quería enseñar que se puede seguir utilizando el A, porque es un punto anterior a D en el eslabón 3. Vale, VDA lo tengo. Phi y VD respecto de A, ¿qué es lo que hace? Pues girar con omega 3 por AD, ¿no? Con ángulo tita 3 prima. ¿Por qué tita 3 prima? Bueno, porque tengo que coger un ángulo que es este. ¿Sí o no? Bueno, tita 3 prima, sí, aquí. ¿Bien? Y ahora, por último, ¿cómo se llama el apartado 2? De 6, de 3, ¿sí o no? Y es un vector prismático. Y ahora os pregunto, ¿qué ángulo cogéis? Pues si os dais cuenta, como la dirección prismática es esta, ¿la veis o no? ¿Sí o no? Pues tendré que coger o este ángulo o más 180. Por lo tanto, lo voy a llamar tita 3, 2 primas. Mirad, si lo hubieseis hecho D con B, ¿lo veo o no? Pues el ángulo que hubieseis cogido aquí sería el mismo a lo mejor que este. ¿Lo entendéis o no? Pero no hace falta, porque yo puedo definir el ángulo que a mí me dé la gana. ¿Por qué? Porque yo tengo una foto a escala real y puedo tomar medidas. ¿Lo entendéis o no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Medir sobre el papel. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya tengo definida la ecuación para mi deslizadera. Apartado 1 es de 6. Apartado 3 es de 3. Más de 6 de 3. Esto. Al final, ¿cómo lo pongo? Componente I menos omega 6 o 6D seno de tita 6 es igual a menos omega 2 o 2A seno de tita 2 menos omega 3 AD seno de tita 3 prima. Todo esto es V de 3I, es conocido. ¿Qué es lo que se le suele olvidar a la peña y por eso le cascan un cerito bueno? Este de aquí, este miembro de aquí. Este. ¿A que sí? Chicos, ¿bien o no? Y por último, de 6 de 3, que lo voy a poner como prismático. Con el ángulo tita 3, 2 prima, porque es la dirección del vector prismático. Ahora pongo la ecuación en J. Y ya puedo resolver mi sistema de ecuaciones para determinar el valor de la omega 6 y el valor de D6 de 3. ¿Qué tal, chicos? ¿Bien? ¿Hay alguna duda? Que no entiendo. Por el menos en I, menos sobre ¿Aquí? Mira, me lo vas a decir tú, ¿vale? Estamos aquí, en D3, ¿vale? Yo estoy diciendo que es A más DA. Entonces, ¿esto qué será? La componente de A en I, ¿no? Vale, pues la componente de A en I la tengo aquí, ¿no? Es menos omega 2 o 2A seno. ¿Os estáis dando cuenta que todo está aquí o no? ¿Vale? Cuando tengáis algún... todo está aquí. Si tú me dices, hostia, ¿y este cuál es? Este miembro, tú dices, hombre, pues si D3 está expresado como la suma de dos cosas, pues yo me pongo aquí a la izquierda, que es la suma de dos cosas, veo que la primera es A y la segunda es de A.
Hostia, que A tenga un tic. Bueno, pues un tic quiere decir que anteriormente lo he calculado. Que era A menos omega 2 o 2A seno de tita 2. Vale, pues lo que hay aquí. ¿Lo veo o no? Pero eso es lo del determinante. La componente IJ de las rotaciones lo vimos el otro día. Menos omega R seno más omega R coseno. Eso te iba a preguntar, eso, lo del determinante, ahora me veré la otra clase, pero voy a hacerlo, lo puedo poner. Mira la clase, tú verás cómo te va a enterar perfectamente. Es decir, yo no sé, ¿tú tienes a Ortiz? Vale. No, Ortiz no está calvo, Ortiz tiene pelo. Pues entonces, yo creo que, a ver, es lo que te digo, es perder el tiempo poner todos los determinantes cuando realmente sabes lo que te da un determinante, ¿entiendes o no? Sabes que la componente I es menos omega R seno y la componente J es omega R coseno. Eso ya pregúntale a tu profesor si va a tener que colocar todos los determinantes. Yo lo veo sinceramente absurdo y una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque si yo sé que omega por es una operación que se hace con determinante y ya la tengo formulada en mi cabeza, no tengo que estar perdiendo el tiempo continuamente. ¿Se entiende, no? O sea, no... Pero eso ya es tu profesor quien decide si debes de poner todos los determinantes o no. ¿Vale?